Buenas noches. Queremos agradecerles su visita, que estén acá presentes. Esperamos que su deseo, aparte de la invitación que han recibido, sea el escuchar de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio a la predicación cantando el himno número 46. Dice la primera estrofa: el Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará. El himno número 46. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador. Y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que espera muere, así Dios sentenció a Cristo por amor, su propia vida dio, y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, vino por su cruz los hombres a salvar. Y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Oremos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque el Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador. Queremos darte las gracias por todas las personas que nos visitan en esta noche. Pedimos de tu ayuda y tu dirección para presentar un Evangelio claro, sencillo, conforme al libro, a tu palabra. Queremos en tu nombre echar la red en esta noche y que lo que se recoja sea para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Nos quedamos en tus manos. Recibe nuestras gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios algunos versículos. Y lo que queremos hablar en esta noche es acerca de tres cosas que Dios quiere decirte en una predicación. Vamos a comenzar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Y vamos a hacer la lectura en la última parte del versículo 22. Dice así la palabra de Dios: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leamos otros dos versículos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, un versículo que posiblemente usted conozca, haya escuchado y posiblemente lo tenga memorizado. Es el que tengo aquí a mis espaldas. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 36, para terminar: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta allí está bien. Que el Señor prospere la lectura y la exposición de su palabra en esta noche. Amén. En una oportunidad, un joven llevaba por medio de unas cuerdas un buey hacia un campo donde él iba a trabajar. El buey era un instrumento de trabajo y él llevaba otros implementos consigo y llevaba guiando aquel buey con aquellas cuerdas hacia el campo. Pero en el trayecto ellos tenían que cruzar un río a través de un puente que habían improvisado los pobladores de aquel lugar. Llegado aquel momento en que se acercaron el río, había estado lloviendo días antes y el río tenía mucha fuerza, mucho caudal de agua. Cuando aquel joven llevaba aquel buey y este se acercó al puente para cruzarlo, y al ver la fuerza del agua, el buey se afirmó y no quiso moverse, viendo el peligro que suponía que él atravesase aquel río con aquella fuerza de agua, corriendo con mucha fuerza. El muchacho, por supuesto, él trató de alar aquel animal muy pesado, pero no lo movió. Se fue por la parte de atrás y comenzó a empujarlo, y aquel animal no se movió. El buey estaba sentado en aquel lugar. Él no quería atravesar aquel río. Tenía miedo. Aquel animal supuso que era un peligro. Bueno, aquel muchacho, durante varios intentos de empujarlo, de alarlo, de llamarlo, y ver que no hacía ningún movimiento aquel buey, se le ocurrió algo. Él sacó de entre sus cosas un trozo de tela, agarró a aquel animal, lo apartó un poco del río y vendó sus ojos. Le dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el río. Llegó al puente y aquel animal sumiso cruzó el puente sin ver el río hasta el otro lado. Ojalá en esta noche Dios permita que tú quites esa venda de tus ojos, porque ciertamente aquel animal cruzó, pero el peligro seguía ahí, solo que no lo veía. Así anda el hombre en sus pecados, con sus ojos del alma vendados, corriendo un enorme peligro.
la condenación eterna. Y así anda por este mundo. Así lo dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Deseamos y oramos a Dios que tu velo, esa tela, eso que no te permite ver la realidad de tu condición, sea quitada y puedas entender el enorme peligro por el cual estás atravesando y puedas venir en busca de Cristo, obteniendo la salvación de tu alma. 3 cosas que Dios quiere decirte en una predicación. Lo primero es tu condición y tu posición. Mire, la palabra de Dios hemos leído allí a los Romanos diciendo, y esto lo pone de una manera universal, no hay diferencia. No hay ninguna distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, cuando nacemos, ya nosotros nacemos caminando por este camino ancho. Esa es nuestra naturaleza. La palabra de Dios lo dice así, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. No importa la nacionalidad que tengas o el idioma que hables, tu edad, tu color de piel, tu estatus social, no importa delante de los ojos de Dios. Dios ha dado una sentencia y eso es algo que Dios quiere decirte en toda predicación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, un pecador no puede sostener la presencia de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron y comieron de aquel fruto. El Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Pero Adán y Eva se escondieron porque tuvieron vergüenza porque el pecado había entrado en el mundo. Un pecador no puede sostener la presencia de Dios, excluidos. Esa es la triste condición de nosotros como descendientes de Adán, excluidos, destituidos de la gloria de Dios. La primera cosa que debes entender, que Dios te dice en toda predicación, es que somos pecadores. Nacemos en pecado. Eso lo pudo expresar el rey David. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él entendía su condición, esta raza caída. Mire, por eso es que viendo Dios nuestra triste condición, excluidos de su gloria eterna por causa del pecado, es que Él tomó la iniciativa y el Señor Jesucristo vino al mundo. Esa es la posición de nosotros. El cielo está cerrado por causa del pecado, pero llegó el tiempo en que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino ese cumplimiento, el cielo fue abierto. Porque había un acceso, había un medio, había un Salvador que puede otorgarte a ti la autoridad y la potestad a través de lo que Él pudo realizar una sola vez y para siempre. Y por eso puede ofrecerte a ti el cielo. Aquí está Cristo, esta puerta abierta. Una puerta abierta, el cielo, una oportunidad de salvación, es lo que Dios tiene para ti en esta noche. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer con el bendito Salvador que te está ofreciendo a ti la oportunidad de quitar tu pecado, que te impide estar en la presencia de Dios y te ofrece por amor la vida eterna? Mire, y esa es otra cosa que Dios quiere decirte a ti en una predicación.
Quiere hablarte de Cristo, de su redención y de su justificación. Mire, Dios en su justicia demanda un pago por causa del pecado. El pecado tiene que ser castigado. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Él es un Dios santo. El pecado no puede estar en su presencia. Y si nosotros somos pecadores, ¿de qué manera podemos ir al cielo, a la presencia de Dios? Tiene que quitar el pecado. Pero el pecado tiene que ser juzgado. Y por eso Cristo, Él voluntariamente, allí en la cruz del Calvario, tomó tu lugar y tomó mi lugar. Si había que dar un pago por el pecado, Cristo allí, levantado entre el cielo y la tierra, gustosamente ocupó tu lugar por amor y ocupó mi lugar. Entender esto puede darte la salvación en esta noche. Comprender que Cristo vino del cielo a morir por ti y por mí puede producir en ti vida eterna. Qué gracia tan grande la de nuestro Dios, que nos dio a su Hijo, como dice el versículo a mis espaldas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio por completo. Y el Señor caminó hacia la cruz, sabiendo todo lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir, pero entendía y sabía que era la única forma de que en esta noche se te esté anunciando el Evangelio, que era la única forma de que en esta noche usted pueda obtener salvación, de que es la única forma en que usted en esta noche pueda pasar de ese lugar, de ese estado, de esa posición de perdido, de condenación, de pecador, a un lugar de posición celestial como hijo de Dios, salvación, vida eterna. Qué bendición la de nuestro amado Salvador. Él te ama. Jesús murió por mí. Esa es la expresión de todo aquel que ha entendido su condición y ha quebrantado su corazón y ha decidido entrar por esta vía, por esta puerta abierta hasta el día de hoy y comenzar un camino de ascenso hasta la misma gloria. Pero fíjese que la Biblia dice que es gratuitamente. No hay nada que nosotros podamos hacer. Dios nos ha regalado la salvación en la persona de su Hijo. No te esfuerces buscando quizás alguna forma en la cual tú tengas que exigirte para poder ganarte la salvación. La salvación no se gana. La salvación se obtiene a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. 3 cosas que Dios quiere decirte en una predicación. Tu condición y tu posición delante de los ojos de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo otro, Cristo, su redención y su justificación. Solamente en Él puedes obtener la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y lo otro que Dios quiere decirte en una predicación es que tienes la salvación y la perdición. Es tu decisión. ¿Qué vas a decidir hoy en esta noche al escuchar del mensaje del Evangelio? Yo estaba considerando ese versículo Juan 3:16 y la palabra de Dios dice: no encontrando maneras para expresar el amor de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo. No hay palabras para describirlo. Nosotros no podemos ir por encima del amor de Dios. No se puede medir, no podemos ir por debajo, ni podemos ir fuera de Él. De tal manera es el amor de Dios que ha dado. Dios da lo que no tenemos. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y fíjense que cómo termina el versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Por qué no termina el Señor diciendo estas palabras? Todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Él habla primero de la perdición, porque es lo que tiene el hombre. Estamos perdidos. Y Él termina diciendo acerca de algo que no tenemos, vida eterna. Es lo que te ofrece a ti en esta noche, vida eterna, lo que no tenemos. Él bajó desde el cielo a venir a morir en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está Cristo glorificado, resucitado en los cielos, ofreciéndote a ti la vida eterna. Miren, donde hay pecado, no hay justificación, no hay justicia. Por eso Cristo quiere ofrecerte a ti la salvación. Ven a Él, es tu decisión, la vida eterna o perderte porque rehusaste creer en el Hijo, quien Él en esta noche te ofrece la salvación. Que el Señor te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando en el himno 416. La primera estrofa solamente de este himno que dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Primera estrofa y coro del 416. Me hirió el pecado, Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a continuar leyendo un solo versículo que ya fue leído en esta noche. Ese versículo lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y es el versículo 36, es decir, el último versículo de este capítulo. Ponga atención porque es un versículo corto y ya lo escuchó. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Voy a repetirlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a dejar la lectura hasta acá, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Amén. Bueno, reiteramos la bienvenida a los amigos que nos acompañan y los que se incorporaron posteriormente. Queremos decirle, al igual que se les dijo a los primeros, nos complace mucho su presencia. Su decisión de venir puede representar
la mejor decisión de su vida. Esta puede ser su noche inolvidable. Este libro en el que nosotros leemos es la palabra de Dios. Él mismo se define como la palabra inspirada por Dios. Palabra dictada por Dios, no es una palabra que surgió de la mente de un buen pensador humano, de un escritor destacado, de un célebre filósofo, no. Es palabra dictada por Dios. De manera que es una palabra inmutable, no cambia. Y es una palabra inapelable. No acepta el yo creo o el yo pienso. Es la palabra de Dios. El versículo que hemos leído es un versículo muy corto. Permita al Señor que usted se lo aprenda en esta noche. Quien predicó primero, para los que no nos conocen bien, es hijo mío. Y leyó este versículo sin que nosotros hubiésemos conversado previamente antes del culto. No nos pusimos de acuerdo. Este versículo viene golpeando mi cabeza y mi corazón desde hace varios días. Porque aunque es muy corto, tiene un contenido infinito. No podemos extraer todo lo que este versículo nos puede decir. Pero yo voy a tratar, en función del propósito de Dios, de decir algunas cosas muy sencillas. Porque cuando se trata del plan de salvación, a pesar de que Dios es la fuente de toda sabiduría, Él en su sabiduría traza su plan de salvación de la manera más sencilla posible. Esto es maravilloso, porque Él podía escribir de una forma que ni los sabios del mundo comprendieran. Sin embargo, Él escribe de tal manera que los niños comprenden. Y los sabios no comprenden porque se creen más sabios que Dios y cierran su corazón porque también comprendieran. En el plan de salvación, Dios tomó el especial cuidado de trazar la palabra muy clara, muy precisa, muy contundente y, repito, muy sencilla. Aquí hay niños entre nosotros que han creído. Siendo niños, han comprendido y creído. Para que usted vea la sencillez de la palabra. Pues bien, este versículo vamos a empezar a desglosarlo. Dice en su primera parte, el que cree en el Hijo, como usted sabe, es Jesucristo. Es una de las personas de la Trinidad divina. El Hijo Jesucristo, Él es Dios. Dios manifestado en carne. El Hijo se manifestó en carne, pero el Hijo existió eternamente. Repito, es una de las personas de la Trinidad divina. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí nos detenemos para que usted entienda algo. Dios habla acá en particular a cada quien. No dice todos los que creen en el Hijo. Dice el que cree en el Hijo. ¿Quién es ese él a quien Dios le está hablando? Ese es usted, amigo. Ese es usted. No mire a los lados. El que está al lado suyo también está recibiendo el mensaje del llamado de Dios.
y el que tiene al otro lado de la misma manera. Pero es un llamado personal a cada quien. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De manera que esto es personal. Nadie puede decir, bueno, yo creo cuando fulano o fulana crean. Así no es el asunto. Dios está tratando en lo personal con usted y solamente con usted. Dice, tiene vida eterna. Fíjese que no dice tendrá. Esto no es futuro, esto es presente. Y esta palabra creer no es una expresión que surge de los labios hacia afuera solamente. Es una expresión que nace en el alma de cada quien, que surge en un corazón sincero. Como ya escuchaba, es una decisión genuina y verdadera, porque a Dios, ¿quién puede engañar a Dios? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él conoce lo íntimo de cada corazón. Y sabe cuando alguien dice yo creo y es falsa esa creencia. De manera que aquí cuando dice el que cree, es una acción genuina y verdadera. Ese tendrá vida eterna. Entonces esto nos lleva a otro escenario. Desvirtúa una mentira que Satanás ha corrido en el mundo y que es tan común. Todo el que muere va para el cielo. Usted escucha a las personas, murió fulano, bueno, ya está en la gloria celestial. Ya descansa en paz. Dios lo necesitaba y se lo llevó. Ese está allá al lado de Dios. Mire amigo, así, repito, no lo dice Dios, es el soberano. Solamente los que creen en su Hijo Jesucristo reciben esta potestad de tener la seguridad de la vida eterna. Solamente en Cristo. Ya usted lo oyó. Él fue el que murió. Él fue el que dio nuestros pecados en la cruz. De manera que esa mentira diabólica de que todo el que muere va para el cielo, si usted ha entrado en esta noche pensando en eso, esperamos que salga con la verdad de Dios en su corazón, cambiado o cambiada totalmente de opinión. Ahora viene la contraparte. Pero, aquí hay un pero, el que rehúsa creer en el Hijo. En este versículo, apreciados amigos, estamos comprendidos todos. Aquí no hay exclusión. En este versículo hay unos que creen y unos que rehúsan. En Dios no hay términos medios. No hay términos medios. Dios no acepta eso de que, bueno, a mí me gusta el Evangelio, pero participo un poquito de allá también. Entonces, bueno, un poquito de acá y un poquito de allá, eso no le hace daño a nadie. Eso no va con Dios. Dios requiere y exige y con derecho, porque Él dio lo más preciado de su corazón a su Hijo amado para darnos salvación. De manera que no hay posibilidades de medias tintas. Usted está comprendido en este versículo. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Quiénes son los que rehusan? Bueno, los que no creen. Así de sencillo. Hay muchas formas de rehusar. Hay algunos que dicen, yo tengo una Biblia pero no la leo porque es que me responsabiliza.
Es que usted ya está responsabilizado como yo, ya usted es pecador. Otros son invitados a venir al culto a escuchar el Evangelio y se excusan de alguna manera, se evaden, esquivan el entrar acá, porque creen que con eso están evadiendo la responsabilidad delante de Dios. No, amigo, no se puede. Esos están entre los que rehusan. Pero algo más solemne. Usted, habiendo oído el mensaje del Evangelio, el llamado de Dios, y sale de este lugar sin tomar una decisión por Cristo, sincera, genuina, recibiéndole como su Señor, como su Salvador personal, porque es algo personal, ya usted rehusó. Y dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Qué triste. Esto indica que definitivamente quien rehúsa no va al cielo, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, nosotros somos objetos del amor de Dios. Y los que hemos creído en Cristo, todos los días nos maravillamos de su amor. Pero no podemos hablarle con propiedad, con exactitud, de la profundidad y de la grandeza del amor de Dios, porque excede nuestro entendimiento. Está por encima de nuestra capacidad hablar del amor de Dios. Pero de la misma manera no podemos hablarle de la ira de Dios. Es terrible. La Biblia dice que es terrible caer en manos del Dios vivo. De verdad que temblamos cuando hablamos de estas cosas. Cuando las personas tengan con sus pecados a cuestas porque no quisieron descansarlos en el Señor Jesucristo, de responder delante de Dios por sus propios pecados y recibir eternamente la ira de Dios, la separación de Dios por toda la eternidad. Después que se parte de la escena de este mundo, no hay vuelta atrás. No hay forma de cambiar la eternidad de alguien que se fue sin Cristo. Como tampoco cambia la eternidad de alguien que se fue con Cristo. Eso se fue seguro. No hay acto necesario para alguien que se fue con Cristo. No necesita. Pero no hay acto suficiente para el que se fue sin Cristo. No hay forma de cambiar su decisión. Repito, porque este versículo comprende a toda la especie humana. Aquí están los que creen y los que rehúsan. Usted está en uno de los dos casos. Llévese este versículo en su corazón. Se lo voy a leer nuevamente para que usted lo memorice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Desde este momento empiece a meditar en dónde está usted ubicado. Si esta noche no recibe la respuesta de su corazón, vuelva a insistir mañana en la meditación en este versículo. Y si mañana no lo logra, siga el martes y siga toda la semana hasta que usted llegue a comprender dónde está ubicado. Y permite al Señor que su decisión sea ubicarse, porque como oía es una decisión en el primero de los casos, para que usted tenga vida. Que así sea. Deseamos de todo corazón que el Señor le asista, que el Señor le dé claridad y que le dé valor, porque hay que tener valor para decidir. Que así sea y él prospere su santa palabra. Amén. Amén.
Vamos a continuar cantando dos estrofas del 492. 492. La segunda y la tercera estrofa. La segunda estrofa nos indica de una persona que llegó al entendimiento de lo que se estaba mencionando en el versículo de Juan 3:36. Dice: si Cristo la maldad expió, la deuda entera canceló, de los que creen en Él, la ira no me alcanzará. En el amado acepto ya y limpio por su cruz. La segunda y la tercera del 492. Si Cristo la maldad expió, la deuda entera canceló, de los que creen en Él, la ira no me alcanzará. En el amado acepto ya y limpio por su cruz, pues Él mi libertad compró y en el Calvario padeció la ira de su Dios. 2 veces no demanda Dios el pago, pues por mí Jesús sufrió la cruenta cruz. Vamos a continuar en esta noche leyendo en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pasemos al capítulo 53, versículo 1. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y por último, en el 57, los versículos finales, los dos versículos finales dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. El profeta Isaías, uno de los profetas de los tiempos finales, antes de que llegaran los invasores al pueblo de Judá. Y de hecho ellos vieron cómo las tribus del norte fueron llevadas por Senaquerib y aquellas tropas de los sirios que invadieron aquellas tierras. Y aun cuando muchos profetas se habían levantado y habían dado palabra al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados, para que buscaran a Dios, el pueblo ignoró tales mensajes. Buscaron sus propios profetas, hombres que dieran mensaje de acuerdo a lo que disponían ellos en su corazón, conforme a su pecado. Hombres que hablaran bonito y que presentaran un mensaje en el cual no fueran emplazados por el pecado que había en ellos. Estos son los profetas que nos gustan. Y así se levantaron muchos. Aquellos que no cuestionaban la vida de idolatría y de pecado que llevaba el pueblo de Israel. Pero habían profetas que envió Dios para dar la advertencia y hacerle el llamado a ellos. Uno de ellos fue Elías, muy tal vez conocido por muchos, el profeta Elías, aquel que en nombre de Dios cerró los cielos de lluvia por más de 3 años. Y así él le llegó a decir al pueblo que por qué estaba cavilando, por qué estaba dudando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servidle y no sigan la vida de pecado que llevan hasta ahora. Pero el pueblo continuó en el pecado y aquellas tribus del norte fueron llevadas cautivas, dispersadas por las distintas naciones del mundo. Quedaron solamente dos tribus de Israel, Judá y Benjamín, en la parte sur, pero ellos estaban siguiendo el mismo camino de sus hermanos. Se habían entregado también al pecado y habían buscado de igual forma sus propios mensajeros, sus propios profetas, que hablaban palabras bonitas, que halagaban al oído,
pero que no cuestionaban el pecado ni les llevaba a la reflexión de buscar a Dios. Y llega un momento donde Dios levanta a este profeta Isaías y él comienza su mensaje haciendo un llamado a abrir el oído. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Un mensaje universal. Esa expresión donde indica que el llamado es que incluso hasta los mismos cielos escucharan lo que Dios sentía en su corazón, el dolor de ver cómo el ser humano se había entregado al pecado, cómo había abandonado aquel ser magnífico que le había creado. Dios se había presentado en la antigüedad como el Altísimo, el Supremo, el ser majestuoso y esplendente, y también fue conocido como el Todopoderoso. Así lo conocieron Abraham, Job y aquellos patriarcas de la antigüedad. El Todopoderoso y Elohim, el Altísimo. Luego se había manifestado a Moisés como el Dios eterno. Yo soy el que soy, el que es autoexistente. Y les dio palabra, les dio mandamiento, le indicó con claridad qué debían de hacer para buscarle a él. Y se lo dio precisamente a este pueblo de Israel. Mire, todo ser humano es responsable, pero cuánto más aquellos que habían recibido el mensaje. La palabra de Dios nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Mire, ¿cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces a usted se ha expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ha estado usted en la oportunidad de venir al encuentro con su Dios y arrepentirse de su pecado y no lo ha hecho? Mire, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y así aquel pueblo que había recibido palabra tras palabra, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántos profetas? Decenas de profetas, decenas de mensajes. Y el pueblo seguía y seguía profundizándose en su pecado. Oí cielos, escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire, el pecado es una abierta rebelión contra Dios. Es decir, yo no te voy a obedecer, yo voy a seguir mi propio consejo. Y me importa muy poca tu posición o todo el criterio que has venido expresando a través de tu palabra. Yo voy a seguir mi propio camino. Y Isaías, él da unas lamentaciones en el capítulo 5, donde él habla de aquellos que se deleitaban, por ejemplo, en las lujurias, en la vida disoluta. Otros en la avaricia eran buscando riqueza. Otros que sencillamente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así hay muchos ahorita que llegaron a una abierta rebelión total y absoluta y niegan aún la naturaleza divina dada biológicamente a los seres humanos. Pero también habla de aquellos que se hicieron sabios en su propia opinión. Esos son los que dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. Arrogancia profunda. Una actitud soberbia donde están diciendo, yo sé más que Dios y no necesito su palabra. Yo creo mi propio sistema teológico, mi propia forma de creer, mi propio sistema de creencias y valores.
Y él dice, ay de todos estos. Pero llega un momento donde el profeta, cuando ve la santidad de Dios, dice, ay de mí, que estoy muerto. Aun cuando él era el mensajero de Dios, él vio su naturaleza también de pecado. Y vio que él también necesitaba redención. Y así la alcanzó. ¿Pero por qué? Porque él aceptó que era un pecador y que necesitaba de la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Y llegamos aquí, Isaías 53. Tal vez el corazón de toda la profecía que dio el Dios del cielo a Isaías. Porque aquí nos va a hablar del punto más esplendente y glorioso del amor de Dios por la humanidad. El sufrimiento del Cristo, el mensajero, el siervo de Dios que había de venir a este mundo. Y todavía yo no logro entender cómo sucedió esto. La Escritura dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estando en un sitial de honor supremo y absoluto, creador de los cielos y de la tierra, él podía haber destruido por completo a la humanidad y haber hecho seres mejores que nosotros. Nosotros habíamos pecado, le habíamos ofendido. ¿Qué necesidad tenía Dios de salvarnos? Ninguna. Así como nos creó, nos podía destruir con solamente proferir una palabra de su boca. Pero no lo hizo. Sino que en la persona del Señor Jesucristo, Él desciende de ese sitial de honor, de gloria magnífica y absoluta, y viene y habita entre nosotros. Y él no estimó el ser ideal a Dios como cosa a que aferrarse, pero tomó otra forma. Semejante a la nuestra, se convirtió en un siervo entre los hombres. Se humilló a servidumbre. Hasta le lavaba los pies a sus discípulos como un esclavo. Pero no solo eso, él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. La paga del pecado es la muerte. Él vino a pagar la deuda. Él vino a morir por nosotros. Y esa profecía había sido dada muchos años atrás. Isaías aquí la presenta. 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz, Isaías describió la muerte de Cristo en la cruz. Y el profeta nos deja esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así había sido presentado por las edades, tipologías, símbolos que nos mostraban que Él vendría a morir en una cruz, que Él venía a morir por nuestros pecados. Y Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, este mensaje era para el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué dijeron los principales sacerdotes a esta pregunta? ¡Fuera con este! Preferimos a Barrabás. Y todavía Pilato dijo: ¿y qué hago con él? Que sea crucificado. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Despreciaron al Mesías, al Rey de Israel, al eterno Dios al cual ellos decían que servían. Lo despreciaron. Lo despreciaron. Crujieron los dientes de rabia contra él.
lo torturaron. Fue tan brutal todo aquello que aquí cuando habla de su muerte, en el versículo 9, la palabra allí está en plural, sus muertes. Es como que si lo hubieran matado varias veces. Desde su corazón, como dijo el Señor mismo, cuando una persona odia a otra, lo mata en su corazón. Aun cuando no llegue muchas veces a cometer el hecho en forma física, cuando hay odio, se mata a quien se odia en el corazón. Así fueron aquellos hombres. El apóstol Pedro, cuando se levantó a predicar el evangelio en Jerusalén, dice: vosotros prendisteis y matasteis. Vosotros prendisteis y matasteis al autor de la vida. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire toda la maldad que hay en nosotros. Él la llevó. Y Él paga por ella. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros somos curados. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La ira de Dios, del cual hemos escuchado, fue cargada sobre Él. Toda la ira que demanda Dios por el pecado cayó sobre Él. Él sufrió el infierno en aquellas horas allí en la cruz para dar una oferta de salvación. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Qué ha hecho usted con el anuncio del Evangelio hasta ahora? ¿Cuál ha sido su actitud, su decisión frente a la oferta que Cristo le da de salvación? ¿La ha recibido, la ha aceptado y se ha arrepentido de su pecado, si ha recibido a Cristo como Señor? ¿O la ha despreciado, la ha puesto en poco? Mire, Dios ha sido paciente con usted hasta hoy, pero hay una exhortación: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa oferta no estará siempre presente. Hay un punto final y no sabemos cuándo es el punto final. No sabemos. Hay un salmo que dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. A veces creemos que tenemos mucho tiempo por delante, pero lo que queda es poco. Tal vez nada. Yo pensaba invitar a un programa que tenemos al señor Osvaldo García, ya no podrá ir, falleció esta semana. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No siga usted, como dice aquí, como mar en tempestad, buscando aquí y allá en angustia, en esto, en lo otro. No hay paz en este mundo para el impío. La paz está en Cristo. Solamente Él le puede dar salvación y vida eterna. ¿Y cómo escapará aquel que ignore este mensaje de la condenación que está por delante? Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el mensaje glorioso del Evangelio. Te damos las gracias porque en él podemos ver con claridad nuestra situación. Pero te damos las gracias que no solamente presenta la radiografía de la humanidad, sino que también presenta la solución a aquel que se encuentra en sus pecados excluidos de la presencia tuya. Te damos las gracias que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar nuestra deuda para darnos esta oferta de salvación. Te damos las gracias por Él
No llegamos a entender tanta majestad y gloria de ese amor, que aún siendo nosotros pecadores, Él estuviera dispuesto en su amor a pagar por nuestros pecados. Pedimos por los que han escuchado tu palabra y aún por los que han de escuchar, que el Espíritu Santo obre en ellos, les convenza y lleguen al conocimiento de la verdad. Dejamos todas estas cosas en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del mismo himno 492, pero vamos a cantar ahora la primera y la última. Hay unos que dudan si la ira de Dios llegará a caer sobre la humanidad alguna vez. Y el que escribe este himno dice: ¿por qué hay dudas y temor si Dios mi Padre en su amor a su Hijo entregó? No puede el justo juez a mí las culpas imputar, que así en Cristo Él cargó. Si Él descargó su ira sobre su Hijo unigénito e inocente para pagar por nuestros pecados, ¿no puede hacerlo también por aquel que no le acepta para que pague por su propia culpa? Claro que sí. Cantemos la primera y la última del 492. Porque hay dudas y temor, si Dios mi Padre en su amor a su Hijo entregó, no puede el justo juez a mí las culpas imputar, que así en Cristo Él cargó. Mira, alma mía, al Salvador, los méritos de tu Señor dan paz y libertad. Cree en su sangre eficaz, la perdición no temas más, pues Él por ti murió.